Hola, buenas tardes, bienvenidos a Encuentros con la Lectura. Esta es la tercera y última charla de este ciclo. Está a cargo de Flavia Pitela. Este ciclo Encuentros con la Lectura estuvo organizado en conjunto por Leamos y por BIR Editoras. Y es un ciclo enfocado en cómo la literatura juvenil, la nueva ficción juvenil contemporánea, se conecta con la literatura de los clásicos y la literatura universal. Voy a presentarla brevemente a Flavia. Flavia nació en la ciudad de La Plata, es profesora en lengua y literatura inglesas por la Universidad Nacional de La Plata, licenciada en Ciencias Sociales con especialización en lectura, escritura y educación por Flaxo. Lleva una larga carrera académica, es traductora literaria. Hace varios años comenzó a desarrollar una columna de recomendación de libros en Radio Mitre, primero en el programa El Club de la Tarde, conducido por Ernesto Tenenbaum, y hoy en día en La Nata Sin Filtro. Es un placer para nosotros tenerla acá a Flavia, que nos va a hablar un poco sobre la vuelta de los clásicos en estos libros de literatura juvenil. Gracias. Bueno, muchas gracias, bienvenidos a todos. Y quería para comenzar repartir unos folletos que vamos a usar. ¿Alguno de ustedes lo puede repartir? Y quería comenzar, antes de decir cualquier cosa, con una canción que quisiera que escucháramos, que está ahí en la primera página de la fotocopia que les dejo. ¿Todos tienen su copia? Bueno, es la parte más linda esa del saxo, pero la saco porque así podemos empezar la charla. Habiendo ganado Bob Dylan el Nobel de Literatura, me parecía oportuno comenzar con música para hablar de literatura y de los clásicos. Esta canción de La Unión, que es de los años 80, es un grupo español, hace referencia a una novela de Boris Vian que se llama Lobo Hombre en París. Boris Vian, autor francés, surrealista, lo que hace es hace una subversión de la idea del hombre lobo, y a partir de una novela que es muy graciosa y muy irónica acerca de la condición humana, convierte a un lobo que está caminando por París
y presencia un acto bastante violento entre un hombre y una mujer. El hombre está tratando de violarla, de violentarla, entonces el lobo lo ataca y el hombre, para defenderse, el mago de Siam, lo muerde. Y al morderlo lo que hace es que el lobo, cuando hay luna llena, se convierte en hombre. Una vez por mes es un hombre, que es un lobo, hombre, en París. Entonces lo que hace Boris Vian es revertir la idea del clásico hombre lobo, la idea del poderío detrás de este hombre que se convierte en animal, hablando un poco, Boris Vian, de que en realidad los animales son los humanos, y que el hecho de que el animal, que es puro y sano, y está tratando de defender a una mujer de un ataque, es mordido por un hombre y por eso se convierte en hombre en la noche de luna llena. Y La Unión lo que hace magistralmente es cuenta la novela, sin contarnos nada, de Boris Vian, y si uno nunca leyó la novela de Boris Vian, no hay referencia, excepto el nombre, Denise y el mago de Siam, y uno no se pierde nada de la novela de Boris Vian, tampoco se pierde nada de la canción, que es bellísima estéticamente y musicalmente, es una canción muy conocida de los años 80, del rock de Hispanoamérica, y de eso va un poco por donde me interesaría que charláramos hoy, ya que somos tan pocos, este encuentro, que tiene que ver con esto de la vuelta a los clásicos, ¿no? La vuelta de los clásicos. En realidad nunca se van los clásicos, nunca se fueron los clásicos. ¿Por qué? Porque Boris Vian toma la idea del hombre lobo y la subvierte, pero la toma de los clásicos, digamos, de la idea del hombre lobo, de los mitos, de todo lo que es la mitología nórdica sobre el hombre lobo, la subvierte y escribe El lobo hombre en París, que después, 30 años después, La Unión lo toma y lo hace una canción de rock, que los que tenemos más de 40 años la hemos bailado y mucho, y no deja de ser un clásico revisitado, y en realidad los clásicos tienen que ver un poco con eso, con esta capacidad que tienen las temáticas de la condición humana para reinventarse y responder a diferentes épocas de diferentes maneras, ¿no? Hay una cita de Borges que pueden ver ahí en un principio que dice: ya no quedan más que citas, la lengua es un sistema de citas, que escribe Borges en el Libro de Arena, y Borges es un precursor en este sentido de la idea de lo que vamos a estar charlando hoy, que tiene que ver con la intertextualidad, digamos, de qué hablamos cuando hablamos de la relación entre un clásico y un texto vuelto a escribir, qué condiciones tiene que tener un libro para ser nuevo y a la vez responderle a un clásico. En la historia de la literatura del siglo XX está lleno de esto, fue un estilo de literatura muy desarrollado. ¿Por qué? Porque fue de la mano con un momento histórico muy importante, que son las reivindicaciones sociales. Los finales de las dictaduras, los finales de las guerras más importantes, la caída del muro, el final de la Guerra Fría, la caída del apartheid en Sudáfrica, las vueltas a la democracia en América Latina y en las islas caribeñas. Todo ese tipo de movimientos sociales hicieron que las colonias, las excolonias, los terceros mundos, para ponerlos de alguna manera, aunque no nos definen homogénicamente, respondieran al centro, que viene a ser Europa o Estados Unidos en muchos de sus casos, pero principalmente a Europa, reescribiendo los clásicos, dándoles una mirada nueva, contestándole a los clásicos, mirando los clásicos como libros que más de una vez lo que trataban de hacer era dar una imagen estereotipada, bastante salvaje del otro. Entonces hay grandes textos en la literatura del siglo XX que le responden a los clásicos, y podríamos nombrar 20.000, pero por ejemplo Jeanne Rhys escribe, que es una autora caribeña, escribe un libro que se llama El ancho mar de los Sargazos, que es la historia de la loca del ático. Me acordé ahora porque estábamos charlando antes de empezar. Ustedes saben la loca del ático en Jane Eyre, de una de las hermanas Brontë. Toda la historia se desarrolla una chica que va a la casa de un hombre que se llama Rochester, se enamoran, la típica institutriz que se enamora del dueño de la casa, y cuando están por casarse, básicamente lo que sucede es una novela muy gótica, romántica, maravillosa. Ella se entera que hay una mujer en el ático y que está loca. Se dice muy poco de esa mujer. Una de las pocas cosas que se dice de esa mujer es que es morena, y no sabemos mucho más de la loca del ático. Entonces lo que hace Jeanne Rhys
en el siglo XX, responde a esa mirada de la morena loca que está en el ático, que es marginal porque es morena y porque está loca, y escribe El ancho mar de los sargazos, que es la precuela. Marta, creo que se llama el personaje, que también se llama Marta en Jane Eyre, es su vida antes de que el padre decida que se tiene que casar con Rochester, que es un inglés, que la va a llevar de las islas del Caribe a vivir a Inglaterra. Entonces, al hacer eso, lo que hace Brontë es resignifica el lugar de esa mujer y la saca del ático, o más bien dice, bueno, sí, está bien, está en el ático, estamos de acuerdo, está loca. ¿Por qué? ¿Quién era esta mujer antes de llegar a ser la loca del ático? Entonces le da una entidad. Podríamos seguir así toda la noche, porque en verdad hay una enorme cantidad de textos que responden al canon literario a partir de sus relecturas. Y hay, a su vez, hoy por hoy, en el siglo XXI, un renacimiento de la literatura infantil y juvenil, con nuevos escritores que reivindican a los clásicos a partir de nuevas miradas sobre ellos, sobre todo lo que tiene que ver con los clásicos infantiles, que es un poco donde nosotros nos vamos a detener ahora, pero quiero dejar en claro esto e insistir mucho que podríamos, que es un panorama muy simplista con respecto a la densidad de lo que implica la intertextualidad, ¿no? Hay algo en particular, hay varios puntos en particular que tiene que tener un texto para ser un intertexto, y uno de ellos es que se puede y se debe leer con independencia del texto original. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo leí Jane Eyre, entonces El ancho mar de los sargazos va a tener para mí un montón de implicancias diferentes que si no lo leí. Pero yo puedo leer El ancho mar de los sargazos sin haber leído Jane Eyre y que en sí mismo sea una buena historia para leer, y que esté completa en sí misma y que no necesite el complemento del texto original donde se basa. ¿Se entiende? No es una secuela, no es una precuela, no tiene nada que ver en ese sentido. Yo puedo leerla sin haber nunca sentido nombrar acerca de Jane Eyre y va a estar bien la lectura. Hay un caso muy parecido, una novela que se llama Foe, del autor sudafricano Coetzee, en el que es la historia de una mujer que viaja a Brasil buscando a su hija, que fue raptada. Es en la época de Daniel Defoe, que es el autor del Robinson Crusoe, primera gran novela inglesa. Llega a Brasil, busca a su hija, no la encuentra, y en el barco volviendo a Inglaterra, el barco de ellos es tomado por piratas y a ella y al capitán la dejan a la deriva en un bote. El capitán del barco muere y ella llega a la isla de Robinson Crusoe. Y vuelve a contar Coetzee en esta novela la historia de Robinson Crusoe. Es un tipo que vive solo, que está enajenado, que se la pasa contando y pesando rocas, porque a diferencia del Robinson Crusoe capitalista que tenía plusvalía y no sabía qué hacer con la que cosechaba, no hace nada. Y está Viernes, pero Viernes es eunuco y le han cortado la lengua, con lo cual cualquier posibilidad como nativo de reproducirse es imposible, se le ha negado el lenguaje, se le ha negado la reproducción física, con lo cual está anulado en su condición de ser y en su condición de pertenecer a una cultura. Los convence a los dos que suben en un bote con ella, pasa un barco y se lo lleva a Inglaterra. Crusoe muere en el barco y ella llega a Inglaterra con Viernes. Y toda la novela es Susan, que es el personaje principal, tratando de convencer a Daniel Defoe de que escriba la historia de Robinson Crusoe. Y Defoe diciéndole todo el tiempo, mira, tu historia es mucho más copada que la de Defoe realmente, que la de Robinson Crusoe, que es un viejo ignorante perdido en una isla. La historia que hay que contar es la tuya, o la de Viernes en todo caso. Y ella no. Entonces, ¿qué hace Coetzee en esa novela? También resumiendo mucho, es decir, las historias de los silenciados han sido históricamente las más interesantes de contar, y no necesariamente las historias que nos han contado. Chinua Achebe, autor africano, nigeriano, le escribe a Conrad en El corazón de las tinieblas una novela que se llama Todo se desmorona, en el que hace un camino inverso al que hace Conrad en El corazón de las tinieblas. Yo creo que igualmente Conrad está malentendido por Achebe, pero está muy bien que lo haga. Y así seguimos, caribeños, sudafricanos, sudamericanos, latinoamericanos, indios, todo lo que es la periferia del centro europeo durante el siglo XX, el gigante egoísta, bueno, Oscar Wilde, no ni hablar. Bueno, sí, claro, y preso por ser homosexual. Exacto. Exacto.
Exacto. Sí. Bueno, de eso va mucho el tema de la intertextualidad, que la literatura juvenil del siglo XXI los lleva a niveles enormes y muy atractivos para los que somos docentes y estamos en aula. ¿Por qué? Porque lo que sucede con una novela, no sé, como Los Juegos del Hambre o Crepúsculo o que ahora vamos a ver, las tengo allá, ahora las voy a traer, Cinder, son novelas que retoman tópicos de los cuentos clásicos o retoman tópicos de la literatura de ciencia ficción más dura o tópicos de los cuentos infantiles, los resignifican y los traen al presente, con todas las implicancias y lecturas que son más de nuestra época, que pueden tener que ver con la condición del género, que pueden tener que ver con la condición de la clase social, que tienen que ver con la tecnología, que tienen que ver con la insurgencia, que tienen que ver con del desafío al adulto, esta sensación de los adolescentes de sentirse cada vez más grandes de la edad que tienen y una sociedad que los habilita a eso y qué se hace con eso, el cuerpo como un objeto muy particular. No es nuevo, pero está como respondiendo a las nuevas formas de lectura o a las nuevas formas en las que vemos esos estereotipos de lo femenino, lo masculino, por ejemplo. Ah, gracias. La novela que decía recién, que es divina. Gracias. Se llama Cinder, Crónicas Lunares. Esta es la primera. Es la precuela, de hecho, de Cinder, que tiene las dos, tiene Fallas y Cinder, de Marisa Meyer, que es una novela distópica de ciencia ficción, que toma básicamente la historia de la Cenicienta y la lleva a un nivel súper atractivo, porque es un androide, porque hay androides, porque hay manipulación de cuerpos humanos, porque los androides conviven con los humanos y la línea entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana está todo el tiempo siendo cuestionada, pero no hace nada nuevo a la vez que hace algo nuevo, Meyer. ¿Por qué? Porque ya en Sueñan los androides con ovejas mecánicas, Philip K. Dick había hecho lo mismo. Había contado que había androides, y si no leyeron la novela habrán visto Blade Runner, que se creían humanos porque se les había implantado memoria. Entonces, esa condición humana que es la inherente a nuestra, que es somos lo que recordamos, somos nuestras memorias. Estos androides tienen un gran problema existencial porque como ellos tienen memoria de sus madres, su padre, cuando jugaba con el padre en la playa, cuando tocaba el piano de chiquito, les es imposible concebirse como androides. Y esa convivencia que mejora la inteligencia artificial del androide se le vuelve en contra al humano. ¿Por qué? Porque el androide no se quiere morir. Porque él tiene una vida, el androide tiene vida, tiene una vida propia, que es artificial porque le han implantado memoria. Entonces, sí. ¿Tiene algo que ver también en la escritura de todo esto que estás relatando, lo que un escritor puede llegar a desarrollar dentro de una realidad psíquica y dentro de una realidad ordinaria? Yo creo que sí, porque me parece que casi toda la escritura tiene que ver con lo psíquico y muy poco. Claro, y me parece que todos en ese sentido escribimos sobre la realidad psíquica, porque lo que escribimos es sobre nuestras percepciones del mundo. Pero ¿cómo lo catalogas? ¿Como una alteración de algún tipo de realidad ordinaria? ¿O No. algo conjunto con una gota de patología? ¿O simplemente como una forma de vida especial? Mira, si fuera por eso, Shakespeare tendríamos que estar analizándolo desde el lado psiquiátrico. No, yo creo que es la imaginación, ¿no? Por suerte, ¿no? Hace muy poco tiempo entrevisté a Irving Welsh, al autor de Trainspotting, y él decía que mientras él estaba escribiendo una novela, él tenía sus personajes dando vueltas alrededor y le hablaban. Y que una vez la mujer subió y le dijo, por favor, bajá, bañate, que hace 4 días que no te bañás. Él estaba en el estudio, esto es un desastre. Y ella le dice, bañate, vestite y bajá, que invité gente a cenar, venía a hablar con personas reales. Y él decía que los autores tenían cierta licencia, que en otro contexto por ahí, si vos o yo estamos hablando con alguien por la calle, a lo mejor nos tratan de locos, pero ellos se dan esa licencia que es tener a los personajes hablándoles alrededor. Yo creo que es una condición alterada la del escritor en el sentido de una enorme capacidad de imaginar mundos posibles,
acompañada de una... de un, claro, claro, y acompañada sobre todo por una gran capacidad de contarlo, ¿no? Porque historias todos tenemos. El tema es literariamente cómo podemos transmitirlas y por qué se vuelven clásicos. Cuando hablamos de 1984 de Orwell, cuando hablamos de Mundo Feliz de Huxley, Sueñan los androides con ovejas mecánicas, cuando hablamos de Bradbury, cuando hablamos de Solaris, de autores que han imaginado mundos increíbles hace 40, 50, 70 años. Sí, sí, Bastante. no, que, qué sé yo, la mujercita esta que pidió el mal paso, ¿no? Uh-huh. Eran cuentitos muy cortitos, muy breves o no tan breves, bastante, digamos, crueles para los chicos, para esa época. Ahí entramos en otro punto que es muy interesante, que es qué hacen los hermanos Grimm con los cuentos de Perrault, digamos, los cuentos clásicos infantiles. Y entramos en una definición de la infancia que es muy interesante tomar en cuenta cuando uno habla de literatura. Cuando habla de pintura, cuando habla de música, cuando habla de las artes en general. La infancia como espacio de desarrollo de las personas es algo relativamente moderno. Cuando vos ves un cuadro del 1400, del 1500, ahí recuerdo un cuadro que no sé si es de Rubens y creo que me confundo, que es Juegos de Domingo, y se ve todo un patio, una plaza enorme, y vos ves gente jugando, y hay niños y adultos jugando a la par. Hay muchísimos cuadros que muestran claramente que esta diferencia entre la edad que hacemos hoy, que a un niño hay que tratarlo de manera distinta, es un concepto moderno. Cuando vos te pones a estudiar en la historia de la escuela, la historia de la normalización de la educación, es relativamente moderno, 200, 250 años, 300 años en algún lado, pero como mucho, mucho, mucho. Siempre a los niños se los trató como adultos. Y los clásicos lo que buscaban era dar enseñanzas, moralejas. Entonces los cuentos eran crueles, pero en realidad porque buscaban una forma de llegar directamente a los niños en enseñanzas. Y porque está el tema del morbo, que en los niños estaba mucho más aceptado, esto que hoy reprimimos mucho en los niños, que es el morbo. Yo recuerdo una escena muy clara de antes de tener a mi hija, que yo tenía habiendo estudiado mucho ciencias sociales, aplicado a la educación y a la lectura, entonces yo los clásicos, la importancia de contarles a los chicos los cuentos como son originalmente, que estaba en una habitación con el hijo de una amiga mía, de 3 años, Francesco, y yo le estaba contando el flautista de Hamelin. Y su madre, Ana, estaba atrás de Francesco, o sea que Ana me veía a mí contarle a Francesco y Francesco no la veía a Ana, ¿no? Estamos todos ubicados en la escena. Entonces yo le cuento el cuento del flautista de Hamelin y que el flautista les dice que le va a cobrar 50 pesos para llevarse a las ratas, y cuando vuelve el intendente le dice que 50 pesos, toma 5 pesos y andate de acá. Entonces el flautista empieza a tocar la flauta, lo hice muy largo, ¿no? Y se lleva a los niños del pueblo. Y se lleva a los niños del pueblo. Y yo me quedo así. Y Francesco se me iba como descomponiendo, la cara del nene, y la madre atrás me hace, vuelven. Hasta que un día, digo yo, el intendente decide pagarle la deuda, entonces va y lo busca al flautista, le paga lo que le debía, entonces el flautista dice, ahora sí, te devuelvo los niños. El cuento original se lleva a los niños y no vuelven, porque la moraleja es cuando decís que pagás, pagá. Es lo mismo, o sea, todo es esa misma concepción del mundo que es mucho más real. ¿Qué hacen los hermanos Grimm o Andersen? Los toman y dicen, esto es una bestialidad para los niños. ¿Cómo un lobo se va a comer a una niña? No, que llegue el leñador y le abre la panza al lobo. Algo más irracional que eso no existe. Pero el original decía, en inglés algo así como, la traducción es, porque yo lo leí en inglés, no en francés, decía, pequeñas niñas, esto es para que ustedes entiendan que nunca hay que pararse cuando les habla un extraño. Como sos linda, también tenés que ser inteligente, porque puede haber un lobo detrás de cualquier hombre. Pueden ser atractivos y muy inteligentes, pueden ser, pero todos al final te quieren comer. Y es un cuento que busca despertar conciencia de género
en las niñas que las agarraba cualquier tipo en el bosque y les hacía cualquier cosa. Y el cuento decía, no confíes en los hombres, porque son como lobos. Entonces después, cuando empezamos a pensar en el niño como con una condición de asumir la realidad diferente, ¿qué hicimos? Los finales felices. La Bella Durmiente o Hansel y Gretel son tremendos originalmente. Los nenes vuelven, el padre mata a la madrastra. Es terrible, no hay nada lindo en los cuentos infantiles originales. Bueno, podemos meternos ahí y yo ahí no... Considerar que en esa época había toda una melange de cosas para que estos escritores... Y seguramente, no sé si había una melange de cosas, había una necesidad de, incluso a nivel inconsciente, de ver que los niños eran diferentes y encontrar la manera tal de que el mensaje les llegue claro. Porque yo, por ejemplo, a Isabela, que es mi hija, le compré la versión de Caperucita Roja de la Biblioteca Nacional Argentina, que tiene una colección divina de cuentos infantiles, y la colección de la Biblioteca Nacional es el cuento original. Y yo se lo leí, y a la Caperucita se la come el lobo. Y yo se lo quise contar así a mi hija, porque me pareció que era mucho más atractivo discutir con ella qué es hablar con extraños, después esa versión la vio en Disney, la vio en Discovery Kids, se la contaron en el colegio, le abren la panza, le ponen las piedras, lo tiran le hacen de todo al pobre lobo, pero a mí me parecía que era muy interesante contarle, porque me atraía la cara de ella y la reacción de ella frente a la crueldad de la situación y lo que eso generaba en la charla nuestra posterior a la lectura del cuento. Que me parece que nosotros como docentes lo que nos puede llegar a traer es eso. Decir, bárbaro, yo leo Cinder con los chicos. Y seguramente después quieran investigar sobre las versiones de la Cenicienta. Y por qué fue cambiando la Cenicienta según Disney, según Nozom como dibujante, según los cortos que hay en internet y según las series que hay hoy en día en televisión y cómo presentan a la Cenicienta. ¿Por qué existe esta idea del príncipe azul? ¿Cómo podemos, estoy planteando preguntas que yo le haría a un grupo de alumnos con los que empiezo a leer acá, empiezo por acá. Y por eso me parece que la vuelta a los clásicos es interesante a partir de la literatura juvenil, porque nos abre puertas, nos abre muchas puertas, no solamente a los clásicos, que siempre hay como hoy por hoy una sensación de que los clásicos son difíciles, de que los clásicos no los lee nadie, de que los clásicos no nos representan, pero cuando los chicos terminan, por ejemplo, yo trabajo mucho los Juegos del Hambre, inmediatamente me preguntan, Flavia, ¿y qué leemos ahora? Bueno, ahora podemos leer 1984 de Orwell, y podemos leer Un mundo feliz de Aldous Huxley. ¿Por qué? Porque... ¿Cuál? Los Brúsicos de Bremen, leemos los cuentos de Bradbury, leemos, nos vamos a Asimov, vamos a leer literatura de ciencia ficción dura, pero ya... ¿Se enganchan por esa cuestión del abuelo, del mayor que se descarta? Bueno, pero es que cuando leen los Juegos del Hambre se enganchan por la idea del poder, del abuso de poder, de la autoridad, hasta dónde llega un gobierno con la intimidad de sus individuos, cómo pasar por ahí, qué significa una revolución, qué significa romper con todo, qué significa... pero lo cuenta de una manera Susan Collins tan amena, tan atractiva en la novela, porque está escrita para adolescentes, que después el paso hacia los clásicos es natural y es sencillo. No hay ningún tipo de... no hace ruido. Y nos vamos para atrás y nos vamos cada vez más para atrás y más para atrás y más para atrás en la literatura, cada vez más difícil, pero estas nuevas literaturas abren una puerta que es súper atractiva para luego ir a los clásicos. Y la pregunta esencial es, ¿por qué es interesante ir a los clásicos? ¿Para qué es interesante ir a los clásicos? ¿Qué los constituye clásicos? ¿No? D.H. Lawrence decía que un clásico era eso que nadie había leído y que todos querrían haber leído, todos querrían haber pasado por el dolor, el sufrimiento de leer, no sé, qué sé yo, Proust. ¿Por qué? Porque son 8 tomos, entonces, bueno, por ahí me gustaría haberlo leído, ya tenerlo adentro mío.
que claro, y no pasar por eso. Entonces, lo que permite la nueva literatura infantil y juvenil, me parece a mí, es un gran campo de exploración, que no arranca ahora. Tenemos que pensarnos en el fenómeno Harry Potter, y podríamos estar 18.000 horas hablando de eso, que abren puertas hacia atrás. ¿Por qué? Porque generan chicos lectores, porque están escritas con una modalidad y un formato que los engancha fácilmente, y porque después se quedan ávidos de más, quieren más, no les alcanza se termina el libro, pero yo hace 8 o 9 años que estoy trabajando esto en aula, y no paro de recibir alumnos y decir, bueno, ¿y con qué seguimos ahora? ¿Y ahora qué leemos? ¿No? Me ha pasado con Cinder de leer esto y después leer todas las versiones que hay conocidas de La Cenicienta, y ver en internet y ver las versiones cinematográficas que hay, las series, y escribir ensayos sobre eso, y después leer Frankenstein, porque tiene mucho de Frankenstein. Pues sí, bueno, ¿cómo se conforma un cuerpo? ¿Dónde está el límite de la tecnología para un cuerpo? ¿Qué hace a un cuerpo humano? Y esas son todas preguntas inherentes a la novela de Mary Shelley. Y la escribió una mujer, y acá también la escribió una mujer. ¿Y por qué siempre la mujer está tan asociada al cuerpo, al límite de la ciencia, al dolor, a la continuidad de la vida? Bueno, y entonces entramos a leer artículos, qué sé yo, de la madre de Mary Shelley. Y nos vamos yendo como al siglo XIX y al siglo XVIII, y nos fuimos yendo para atrás y para atrás y para atrás a partir de una novela escrita hoy para chicos de hoy, pero basada en un clásico. No copiada de un clásico, no es La Cenicienta. Toma ciertos estereotipos, ciertos prototipos, ciertos rasgos de la historia y los subvierte, que es una palabra muy importante dentro de lo que es la intertextualidad, que es la subversión. Es decir, todo muy lindo como está contado, pero ¿sabes qué? Yo tengo otra forma de ver esta historia de La Cenicienta. Está interesantísimo lo que me estás diciendo de Caperucita Roja, pero ¿sabes qué? No es la versión que más acepto. No la voy a aceptar de manera callada, que la Bella Durmiente se tenga que bancar lo que se banca. Y sí, que no. Entonces, se vuelven a contar con muchísimos condimentos muy diferentes que la hacen independiente de la historia original, pero que la remiten a los grandes clásicos. Porque los grandes clásicos tienen que ver con la condición humana. Entonces, básicamente, cualquier historia que yo tome va a tener una referencia. Dos chicos besándose, ¿no? ¿Es la novela del autor? David Leviathan. Dos chicos besándose. La leí con un grupo de alumnos de 6º año de secundaria, y de ahí leímos Noche de Epifanía de Shakespeare. ¿Dónde está la atracción sexual? ¿Está en el género? ¿Está en el cuerpo? ¿Está en la persona? ¿Qué hace que una persona se sienta atraída hacia otra? Noche de Epifanía es eso. Es una chica que se enamora de un chico vestido de chica, pero se enamora igual. ¿Se entiende? O sea, va la chica vestida de varón y la personaje principal se enamora de ese chico, que es una chica. Pero se enamora de la esencia de esa persona. Porque lo que le atrae a la persona es lo que la persona dice, cómo lo dice, no importa. Ve un varón, pero es una mujer. Entonces, para hablar de género, para hablar de sexualidad, para hablar de... Yo arranqué por dos chicos besándose y terminé en Noche de Epifanía de Shakespeare sin ninguna solución de continuidad. O sea, fue así, ¡bum! Y no hubo cuestionamiento. Y estábamos en un texto de 400 años de edad que plantea lo mismo. Vimos la película She's the Man, ella es el chico, que es una chica que se disfraza de varón para jugar al fútbol, que todos la habían visto y todos la conocían, y que en la primera pantalla dice, basada en Noche de Epifanía de William Shakespeare. Y sin embargo los chicos la ven y no tienen conciencia de eso, y no es necesario. Pero el rol nuestro docente, creo que sí es necesario hacer estos enlaces que tienen que ver con por qué volvemos a los clásicos, porque en realidad es como dice Borges en esta cita que yo les ponía muy al principio, ¿no? Ya no quedan más que citas, la lengua es un sistema de citas. La originalidad en la literatura no existe, porque incluso si alguien escribiera una novela tan original, seguramente en algún idioma, en algún lugar del mundo que no conocemos, haya alguien que lo haya escrito de alguna manera similar. Entonces lo interesante es cómo contamos las historias, que todas tienen que ver con lo mismo y que, sobre todo,
la resignifican de manera literaria. Porque hay un punto acá que para mí es muy importante acentuar, que yo lo trabajo mucho con mis alumnos en aula, que tiene que ver con la calidad literaria. No todos sabemos contar historias, porque historias tenemos todos. Y así como no todos son buenos músicos, no todos son buenos artistas plásticos, no todos son buenos escritores. No toda la literatura es buena porque esté publicada, no toda la literatura es buena por la originalidad de la historia, sino que es alguien que tomó una historia con la que yo me siento incluso muchas veces identificado, con lo cual probablemente yo haya vivido algo muy parecido, porque si me siento identificado es porque a lo mejor, sobre todo en lo que tiene que ver con la literatura infantil y juvenil, algo de esto me pasó, pero cómo está contado, el uso del vocabulario, el uso del diálogo, la metáfora, las referencias, es nuestro rol docente dentro del campo, digamos, de la literatura para decir, bueno, muy lindo todo, pero detengámonos a ver cómo te genera esa sensación de tristeza, qué es en el texto, que te lleva a pensar en que realmente la historia de la Cenicienta no tiene nada de gracioso. ¿Qué parte? ¿Por qué? Por cómo está contado. ¿Qué es ser una Cenicienta que es un androide que vive en una caja y que tiene sentimientos? ¿Y qué era la otra Cenicienta? ¿No eran más o menos lo mismo? ¿Importaba que fuera un androide o un humano? Entonces, todos ese tipo de preguntas surgen precisamente porque el texto está inmerso en una tradición literaria. Y el error más grande que podemos cometer es quedarnos en los clásicos y no avanzar en la producción literaria, aceptando y recibiendo bien lo nuevo que se produce, o B, aceptar solamente lo nuevo que se produce y negar la tradición literaria sobre la cual está parado. Porque en realidad los clásicos no se fueron nunca. Todo el tiempo estamos todo nos está llevando a los clásicos. Y todo el tiempo estamos rompiendo con ellos y reescribiéndolos y repensándolos. Entonces es para mí muy importante plantearlo a nivel docente, decir, bueno, yo como docente, ¿dónde me paro para trabajar un texto como, por ejemplo, que es divino, que es del primer libro de creo que es una saga, ¿no?, que se llama La Tierra de las Historias, El Hechizo de los Deseos, que va caminando por todos los cuentos infantiles que a ustedes se les pueda aparecer, pero son dos adolescentes que entran en un mundo y para salir de él tienen que lograr un conjuro, un hechizo, y nada es tan sencillo como parece, porque nada es lo que parece, y los personajes que ellos conocen de la literatura infantil resulta que no son tan como ellos los conocían, y otra vez está haciendo lo mismo. Entonces yo puedo trabajar con este libro en un aula 1 año. ¿Por qué? Porque me va a llevar a todos los clásicos infantiles, a todas las versiones de esos clásicos, que es muy importante. Yo aquí les puse, por ejemplo, 3 versiones finales de... ahí, bueno, tienen un texto sobre intertextualidad que no es nada ¿cómo puedo decirlo? Está sacado del Centro Virtual de Cervantes, es una definición, pero me interesaba que les quedara. Pasen la hoja de La Cenicienta de Angela Carter, que ahora volvemos, y fíjense los posibles finales de Caperucita Roja que tienen ahí, ¿no? Uno es La moraleja de Perrault, y termina diciendo, aquí vemos que la adolescencia, en especial las señoritas, bien hechas, amables y bonitas, no deben a cualquiera oír con complacencia, y no resulta causa de extrañeza ver que muchas del lobo son presa. Y digo el lobo, pues bajo su envoltura no todos son de igual calaña, los hay con no poca maña, silenciosos, sin odio ni amargura, que en secreto, pacientes, con dulzura, van a la siga de las damiselas hasta las casas y en las callejuelas. Más bien sabemos que los salameros, entre todos los lobos hay, son los más fieros. Esta es una posible traducción, pero digo, este es el final del cuento, ¿no? Y después los Grimm, mira dónde vengo a encontrarte, viejo pecador, dijo, hace tiempo que te busco. Entonces le apuntó con su escopeta, pero de pronto se le ocurrió que el lobo podría haber comido a la anciana y que tal vez podría salvarla todavía. Así que no disparó, sino que tomó unas tijeras y comenzó a abrir la barriga del lobo. Al dar un par de cortes, vio relucir la roja caperuza. Dio otros cortes más y saltó la niña diciendo, ¡ay, qué susto he pasado! ¡Qué oscuro estaba el vientre del lobo!
Y después salió la vieja abuela, también viva, aunque casi sin respiración. Caperucita Roja trajo inmediatamente grandes piedras y llenó la barriga del lobo con ellas. Y cuando el lobo despertó, quiso dar un salto y salir corriendo, pero el peso de las piedras le hizo caer, se estrelló contra el suelo y se mató. Los tres estaban contentos. El cazador le arrancó la piel al lobo y se lo llevó a la casa. La abuela se comió la torta y se bebió el vino que Caperucita Roja había traído, y Caperucita Roja pensó: nunca más me apartaré del camino y adentraré en el bosque cuando mi madre me lo haya pedido. Puse nada más que los finales del mismo cuento. Y dos, hay varios más. Está el que lo tiran al aljibe, hay otros más del lobo. Y este es de Roald Dahl, que está sacado de un libro que se llama Cuentos en versos para niños perversos, que se los recomiendo muchísimo porque toma todos los clásicos de la literatura infantil y los subvierte de manera maravillosa, como por ejemplo la historia de la liebre y la tortuga. Gana la liebre, y en el poema y dice: es obvio que gana la liebre porque la liebre corre más rápido que la tortuga, con lo cual por más que se ponga a dormir, y es obvio que por su naturaleza la tortuga no le puede ganar aunque corra una liebre. Entonces, chicos, cuando ustedes les digan y les cuenten este cuento, no se queden tan tranquilitos y piensen que si son tortugas van a ser liebres, porque no es verdad. Roald Dahl tiene una historia familiar terrible, sus hijos mueren en enfermedades espantosas, y tiene una mirada de la niñez que es maravillosa con respecto a lo que él le tocó vivir como papá. Y estos cuentos se los contaba a sus hijos: Charlie y la fábrica de chocolate, Matilda, y los cuentos en verso para niños perversos, que son estas historias que reivindican la capacidad de los niños de zafar de la estupidez de los adultos, básicamente, ¿no? Entonces, en esta, Roald Dahl entra el lobo y le pide a la anciana si puede pasar. La anciana le dice que sí. Entonces dice, la pobre anciana al verlo se asustó: me come de un bocado. Y claro, no se había equivocado, se convirtió la abuela en alimento en menos tiempo del que aquí te cuento. Lo malo es que era flaca y tan huesuda que el lobo no le fue de gran ayuda. Sigo teniendo un hambre aterradora, tendré que merendarme otra señora. Dice así: esperaré sentado hasta que vuelva Caperucita Roja de la selva, que así llamaban el bosque la Limaña, creyéndose en Brasil y no en España. Y porque no viera su fiereza, se disfrazó de abuela con presteza, se dio laca en las uñas y en el pelo, se puso la gran falda gris de vuelo, zapatos, sombreritos, una chaqueta, y se sentó en espera de la nieta. Llegó por fin Caperú a mediodía y dijo: ¿cómo estás, abuela mía? Por cierto, me impresionan tus orejas, pero para mejor oírte, que las viejas somos un poco sordas. Ay, abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Claro, hijita, son las lentillas nuevas que me ha puesto para que pueda verte don Ernesto el oculista, dijo el animal, mirándola con gesto angelical, mientras se le ocurría que la chica iba a saberle 1000 veces más rica que el rancho precedente. De repente Caperucita dijo: ¡qué imponente abrigo de piel llevas este invierno! El lobo estupefacto dijo: un cuerno, o no sabes el cuento o tú me mientes. Ahora te toca hablar de mis dientes. ¿Me estás tomando el pelo? Oye, mocosa, te comeré ahora mismo y otra cosa. Pero ella se sentó en un canapé y se sacó un revólver del corsé. Con calma apuntó bien a la cabeza y ¡pam! Allí cayó la buena pieza. Al poco tiempo vi a la Caperucita cruzando por el bosque. Pobrecita, ¿sabéis lo que llevaba la infeliz? Pues nada menos que un sobrepelliz que a mí me pareció de piel de un lobo, que estuvo una mañana haciendo el bobo. En la versión en inglés es mucho más graciosa porque rima, que ella saca una pistola y lo mata, y después se encuentra Caperucita con el narrador y le dice: mira qué hermosa mi piel de lobo. Y la moraleja es: no es tan fácil engañar a las niñas como era antes. No, en esta traducción lo omiten, pero lo que hace Roald Dahl es decir: bueno, las nenas ya saben, no les sigamos diciendo que los hombres están detrás de lobos, porque ya se dan cuenta y son más vivas que ellos, se los matan y se hacen una piel, se hacen un traje con la piel de lobo y lo andan mostrando por ahí. Todo este tipo de trabajo con los chicos en el aula ayuda mucho a la concientización del estereotipo que se tiene en el tiempo de los roles, del rol de la abuela, el rol de Caperucita, el rol de la madre de Caperucita, qué uso le damos al lobo. Y hay una serie de televisión que es muy interesante porque toma todos los cuentos clásicos y los subvierte de una manera magistral, que con chicos de 12, 13 años ya se puede ver,
que ayuda mucho a entender cómo los estereotipos que los cuentos muchas veces nos cuentan hacen a la configuración de una sociedad, ¿no? Entonces, hay una reflexión sobre la influencia de la literatura, cómo influye la literatura en la conformación de una forma de pensar, de la forma de ser. Entonces es muy, muy práctico a la hora de trabajar, por ejemplo, con historia, con materias como historia, como materias con historia del arte, con materias como formación ética y ciudadana, decir, bueno, ¿cuál es el rol de los cuentos populares? ¿Cuál es el rol que nos asignaron históricamente a los hombres o a las mujeres en la literatura, en la historia, en la pintura, cómo se fue resignificando cada uno de los roles? Y eso también ayuda a generar una conciencia sobre el rol, si se quiere, social de la literatura, ¿no? Porque siempre los que enseñamos literatura tenemos como una claridad absoluta que, y acá mi fanatismo no me deja mentir, para mí habría que enseñar solamente literatura. Creo que todo lo demás se aprende en otro lado y que cuanto más leen los chicos, más libres son, entonces tendríamos que todos enseñar literatura y listo. Pero más allá de la broma, me parece que la literatura es el caldero perfecto en una escuela, en un aula, para trabajar absolutamente todos los temas que nos parezcan interesantes o atractivos con los chicos. Porque en la literatura están todos los temas de la condición humana. Y está la matemática, y está la historia, y está la biología, y está la geografía, y está todo, con lo cual siempre es el caldero perfecto para crear nuevas sopitas, digamos, nuevas formas de alimentar el intelecto. Y estos libros de literatura juvenil nuevos son mandados a hacer para esto, sirven muchísimo. Yo, por ejemplo, cuando trabajo, a mí me gusta mucho la ciencia ficción, entonces siempre entro con la saga de Divergente, por ejemplo. Entonces un año leemos Divergente, al año siguiente leemos Los Juegos del Hambre. Y siempre terminamos leyendo a los rusos. Los hago leer cualquier cosa después. Cualquier cosa que les haga leer cae bien parado, porque ya están metidos en la temática. Que bueno, que me pasó mucho con Cinder, ¿no? O sea, la temática del androide, la temática del robot. Entonces vamos a Yo Robot de Asimov, y vamos a Bradbury, y vamos a Philip K. Dick, y vamos a cualquiera de los clásicos de la literatura, y no hay roce, no hay diferenciación, porque el género ya está planteado, ¿no? O si pensamos más en lo gótico, con la saga Crepúsculo, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos hombres lobos, tenemos la sociedad y los prejuicios, tenemos vampiros, no le falta nada a la saga Crepúsculo. De ahí yo puedo disparar a Drácula, a Frankenstein, a los hombres lobo, a las sagas nórdicas antiguas, me puedo ir para donde se me ocurra y va a caer bien parado en el aula. Y vuelvo a la pregunta que me hacía yo hace un rato, ¿no? ¿Por qué es necesario volver a los clásicos? ¿O por qué de Los Juegos del Hambre yo tengo que ir a 1984 de Orwell si puedo pasar sin eso? Y yo creo que es porque a los chicos les da un marco más atemporal. La literatura juvenil es súper atractiva, la contemporánea, la que está escrita para chicos de tal edad, pero los que la escriben están parados en la tradición literaria. Los escritores que hacen este tipo de literatura son personas que investigan mucho, que leen mucho, que trabajan mucho para crear algo nuevo a partir de un clásico. Entonces, la misma condición de autor de este tipo de novelas nos hace ver por qué son importantes los clásicos. Es decir, bueno, porque esto no lo saca de una galera, esto lo saca de una tradición literaria que está en la condición humana, que son preguntas que las personas se vienen haciendo desde tiempos inmemoriales. Entonces, hoy lo resignificamos así, y hace 20 años así, y hace 60 años así, y hace 200 años así. Y siempre es el mismo tema, siempre es el rol de la mujer, siempre es la madre que no quiere a su hijo, siempre es el padre ausente, siempre es la guerra, siempre es el abuso de poder, es siempre lo mismo, o sea, siempre son los mismos tópicos que son inherentes a la condición humana, y por eso los clásicos son atemporales, y los podemos leer. Yo cuando, por ejemplo, los chicos terminaron de ver She's the Man, ella es el chico, todos aplaudimos, pasamos bárbaro, todo, y bueno, volvemos al principio, y cuando vieron que estaba basada en Noche de Epifanía de Shakespeare, y que todos los personajes de la película tienen los nombres
de la obra de Shakespeare y dicen las líneas exactas de la obra de Shakespeare, se quedan helados. Entonces vamos a dos chicos besándose y decís, bueno, esto ya estaba en la literatura, está siempre en la literatura. Lo atractivo es cómo se puede volver a contar. Y si arrancamos, por ejemplo, con los chicos, si arrancamos con los chicos, Sí, acércate. bueno, no importa. Con los elementales, por ejemplo, que en una época los nivelungos, las salamandras, Sí. los duendes, los nórdicos, si arrancaba, sí, se me ocurre, ¿no? Sí. Si arrancáramos en lugar de todo lo de Drácula, los lobos y todo esto, que está bueno también plantearlo, está bueno plantearlo también lo de los elementales, porque hay muchas cosas que en otra época funcionaron bien para orientar un poquito a los más pequeños, digo, no estoy hablando de la preadolescencia, que ya es como más Complejo. y es más, digamos, a tono con lo que vos estás planteando. Si arrancamos con los elementales, por ahí, eso también estaría bueno, porque vos decís los nivelungos y los chicos, y a lo mejor vos estás con un chico de la edad de mi hijo, por ejemplo, que tiene 9 o a los 6, y ellos ven cosas y perciben, y los duendes, y son nórdicos, y sí, y a lo mejor vos no los ves, pero ellos ven cosas que vos, y qué sé yo lo que ven ellos, y a lo mejor están los duendes, ¿viste? No Bueno, sé. yo estoy en total acuerdo ¿Acuerdo? en total acuerdo, porque Depende de la edad también, porque a veces... depende de la edad y depende mucho del docente. Sí. Y depende mucho de tu gusto personal. ¿Liliana Cineto te gusta? A mí me gusta la literatura en general toda, con lo cual sí soy... Como los infantiles, digo. Sí. A mí me parece que con lo que sucede con los niños, a diferencia de los adolescentes, es que son más, va a sonar horrible lo que voy a decir, guiables en la lectura. Son menos cuestionadores de por qué leemos esto y no lo otro. Vos les llevas un plan de lectura y los nenes leen lo que el maestro manda a comprar o saca de la biblioteca. No hay un cuestionamiento de yo prefiero leer terror que ciencia ficción, en quinto grado, en cuarto grado. Hay un gusto que ya empiezan a tener, pero hay mucha más autonomía del docente. Cuando vos estás con adolescentes, es una negociación mucho más difícil la que tenés que llevar adelante. Nosotros este año en el colegio donde yo trabajo, los nenes de cuarto grado hicieron La Tempestad de Shakespeare, por ejemplo. Ni les preguntamos qué opinaban. Y están enamorados de la obra y no tienen ni idea de lo que acaban de hacer. Hicieron una puesta en escena, pero es el docente el que lleva al chico hacia ese lugar. Lo lleva a alguien, porque por ejemplo hay cosas que cuentos de terror le han contado a chicos de cuarto grado que vienen atemorizados a la casa y después son los padres los que se tienen que fumar los miedos que de por sí ya por su propia edad tienen. Y si se plantean cuentos de terror a un chico de 4 años en los colegios por algún tipo de sugerencia de lectura, bueno, vamos a hablar, no sé, de alguien que secuestró, que mamá, porque vos sos rico, vos sos pobre, no sé, todas esas cuestiones de miedo. Y a ver, arrancamos con, había una vez una persona que... Quédate tranquila, pues si te escucha, no golpees el micrófono. Bueno, no, está bien, no me gusta hablar con el micrófono. Yo digo, eso, por ejemplo, no tendría que haber un contexto un poco más contemplando la psique de esa criatura, que si bien se plantean cuentos de terror, también se podrían plantear esto que te estoy diciendo, los elementales, bueno, los duendes, o sea... Sí, pero yo estoy de acuerdo con vos. Lo que pasa es que cuando se hacen los planes de estudio, se piensa en la edad y se piensa en los cuentos pensados para esa edad, pero no todos los niños responden, gracias a Dios o a lo que sea, de manera igual a una lectura. Vos tenés nenes que les da miedo en sexto grado una lectura de terror, mientras que el resto está feliz leyendo cuentitos de terror. Pero entonces lo que vos no podés es predecir cómo cierto grupo o cierto alumno dentro de un aula va a reaccionar, y ahí está la muñeca del docente. A lo mejor tiene que sentar ese nene con sus papás y decirle, bueno, mira, estamos leyendo esto, pero no le está gustando, le está causando miedo, así que él va a leer este otro cuento, pero eso allá ahí no lo podés vos manejar. No, para nada. No hay forma, lamentablemente. En mi caso personal, yo puedo por ahí contener a mi chico mandándolo a una terapia alternativa, pero hay otra gente que a lo mejor realmente le provoca mucho miedo. Sí, pero lo que vos no podés es... No puede acceder a un sí, psicológico. O donde pero lo que vos no podés... Sí. Esa es una bajada que también el docente que enseña... Por eso, pero eso es una muñeca del docente, ¿no?
O sea, y en esto yo dirijo grupos docentes desde hace más de 20 años. El docente es el que tiene el pulso del curso. Uno puede tener la idea del libro, o yo por lo menos lo que estoy contando son historias personales mías, que yo fui tanteando los grupos y ver para dónde iban los grupos, yo me fui yendo. E incluso hubo años en que leí alguna de estas novelas y no resultó tan bien como otros, entonces las dejé pasar y seguí otra cosa. Pero ese es el pulso que yo le pido a mis docentes que me digan. Pues yo digo, bueno, este libro está pensado para 4º grado, está pensado así por el ministerio, está pensado así por la editorial, está pensado así por el autor que lo escribió pensando en nenes de 7, 8 años, ¿no? 9, 10 años. Pero después en ese grupo si hay un nene que no, y bueno, a ese nene se lo tiene que acompañar de una manera diferente, pero no se puede prever o anular una posibilidad de una currícula de literatura a partir de lo que pueda llegar a generar en un niño o no, porque así como vos decís, también les puede pasar que les parece tonto, que les parece aburrido. Entonces el criterio va a ser la respuesta lectora de los niños, siempre vamos a estar supeditados a ese grupo en cuestión, mientras que nosotros tenemos que apuntar a un bien mayor que es, ¿consideramos que esto es buena literatura para esta edad? Sí, que está bien escrita, que la temática es adecuada, que el lenguaje es adecuado, que lo pueden entender, que bueno, les puede causar un poco de miedo, pero es un miedo que pueden manejar por la edad que tienen, bueno, nos largamos con ese libro. Porque si no, no hay forma de armar una planificación. Después te puede pasar eso, que decís, bueno, yo tengo un nene que está, o yo tengo una nena, no en tu casa, un grupo de alumnos, o un grupo de alumnos que, bueno, pero entonces ahí tenés que cambiar el libro. Es así de simple. O encontrar la forma de que accedan al libro de una forma tal que no les dé miedo, pero esa es la potestad del docente, que está a cargo del aula. No puede venir del ministerio a decírtelo, no puede venir el director a decírtelo. Te vas a enterar por lo que escuchás de los nenes, por lo que algún padre te puede decir, y vos mismo como docente tenés que tener la autonomía de plantarte y decirte, mira, este libro no está resultando. Yo tengo que poderlo cambiar, o sea, no voy a seguir adelante a pesar de que los nenes lloran, o me dicen que tienen pesadillas, porque sería inhumano. Bueno, pues vos tenés a todas las madres haciendo una camarilla fuera del colegio diciendo que tienen que ir todos al psicólogo, que no tienen ni prepagan ni... Sí, bueno, es un caso muy extremo, ¿no? O sea, a mí no me ha pasado nunca tanto así. No, lo que sí me ha pasado es que un libro cayó mal parado en un aula y lo cambiamos. En eso sí, no tanto al extremo de que los chicos tuvieran que ir a terapia y esas cosas, pero sí... Pero a lo que voy es a que, no sé cómo se planteará el tema de la currícula, pero sí hay literatura infantil que puede arrancar como algo muy light y ya con todo el estímulo que de por sí está ahora afectando a los niños, con esto de la tecnología y de todo lo demás. Yo lo conocía Radulli personalmente, y la verdad que a vos te puede encantar ese tipo de lectura, pero yo creo que hay para los chicos a los que vos das clases, que es por lo menos una franja de preadolescente, adolescente. Uh-huh. No, pero igual coordino primaria y jardín, con la cual tengo... Claro. Bueno, no sé si coincidimos o no, pero yo creo que hay como una literatura, no la hay en el sentido de hacerlos vivir en una burbuja. No existe literatura buena que los haga vivir en una burbuja. Por eso no, y en este caso burbuja de las chicas superpoderosas. Por eso, literatura buena. Sí, bueno, pero sí hay cosas que pueden venir de los nórdicos, de donde sea. Sí, o de los mapuches, o de los... mapuches, o de los incas, o de los sí. mayas, o de los aztecas, o de los guaraníes, la mitología guaraní. Bueno, pero todo eso se lee en la escuela, ¿no? Se lee mucho en la escuela. Bueno, cuando vos mirás el plan de lectura del Estado, está planteado, con lo cual después lo que haga cada escuela es un problema de la escuela, pero está planteado desde el Estado. Está planteado, cualquier plan de lectura que vos leas tiene mitos, leyendas, primero de los indios de nuestro territorio, de Latinoamérica, leyendas nórdicas, leyendas, mitos griegos, en 4º grado que estaba planteado, por ejemplo, la lectura del mito griego, están planteados desde el Estado como una guía de lectura. Después cada colegio elige su política de lectura y eso está bien que así sea, porque esa potestad la tiene que tener el director, el coordinador, el docente a cargo. Pero el Estado plantea una línea abierta de decir, bueno, en 4º grado está bien mitos y leyendas, en 5º policiales, en 6º está bastante determinado eso. Pero bueno, es cierto que después no todas las escuelas lo llevan adelante, no te podría decir. En la página siguiente lo que tienen es una versión de Quino, de Caperucita Roja.
que es muy divertida, como todo lo que hace Quino, muy inteligente. Bueno, y acá la Caperucita mata a la abuela para quedarse con el testamento. Es muy graciosa. Hay una versión que hoy le comentaba a las chicas más temprano, que traté de encontrar en castellano, de Angela Carter. Angela Carter es una escritora inglesa que en el 90 y pico, creo que es 98, publica un libro que se llama La Cámara Sangrienta, y es la primera de un grupo de autoras, principalmente mujeres, que va a tomar los clásicos de la literatura infantil y los va a hacer bastante sangrientos. Este libro se llama La Cámara Sangrienta, y hay una versión de Caperucita Roja en la que Caperucita Roja se enfrenta con el lobo y se da cuenta que el lobo tiene una de las patas, una verruga, que es una verruga muy parecida a la verruga que tiene la abuela. Entonces decide matarlo, porque es un lobo, y cuando llega a la casa de la abuela está moribunda y le falta una mano, que es la mano donde tenía la verruga. Entonces, que mezcla el mito de la bruja, de la verruga, por donde le daba de tomar la leche al diablo, con el mito o la historia del lobo, del hombre lobo, de la mujer lobo en este caso, y se queda con la casa. Y termina la última línea es, y prosperó. ¿No? O sea, mata a la bruja del pueblo, que termina siendo su abuela, y se queda con su casa. Y mata al lobo, pues el lobo es su abuela convertida en lobo. Es un cuento de una página, es increíble. Acá les dejé el que sí encontré, el de La Cenicienta, la versión que hace Angela Carter de La Cenicienta, que se puede leer en total sintonía con Cinder. ¿Por qué? Porque vuelve a hacer esta cosa de revertir la imagen de la Cenicienta como alguien sufriente, o la imagen de la Caperucita Roja, para el caso, ¿no? En el caso de que mata a la abuela y bueno, y después prospera, ¿no? Prospera pues se queda con la casa de la abuela. Esta versión de Caperucita Roja matando a la abuela para quedarse con el testamento de Quino me parece deliciosa, y cuando lo trabajo con los chicos, lo que les hago es que les pongan diálogos. ¿Cuál es el diálogo que tiene acá la Caperucita Roja con el lobo? ¿De qué dicen? ¿Qué hablan? Y en los chicos más grandes se puede trabajar la idea de vejez, de cómo en ciertos pueblos la vejez es sabiduría, cómo en ciertos pueblos la vejez es vista como algo negativo. Pero son muchos temas. En Cinder esto está muy presente. Al ser un androide, esta conservación del cuerpo a partir de los mecanismos de la tecnología, ayuda un montón a trabajar temáticas como la bioética, por ejemplo. ¿Cuál es el límite del avance de la ciencia en los cuerpos humanos? ¿Dónde cortamos? Y hay muchísimo cine con respecto a esto que también se puede trabajar, ¿no? A mí me parece que todo lo que es la literatura juvenil contemporánea, insisto con esto de que abre puertas, porque me parece que es exactamente lo que hace, muy contrariamente a lo que se piensa o al prejuicio que se tiene con respecto a la literatura juvenil contemporánea. Hay ahí mucho para experimentar y para que los chicos entren en el campo de la literatura, de la mano de libros que están pensados para ellos, con lenguaje muy cercano a ellos, con problemáticas muy cercanas a ellos. Yo cuando pienso en Crepúsculo, la chica se enamora, o sea, está entre el amor de un hombre lobo y un vampiro. O sea, no puede salir nada bien en esa historia, ¿no? Y muchas veces las chicas hoy se encuentran enamoradas o de vampiros o de hombres lobo. Entonces hay mucho de lo psicológico, que lo decíamos más temprano, que me parece que vale la pena rescatar, y que como es literatura escrita para ellos, necesariamente los involucra y después los lleva a los clásicos. Aquí había hecho una lista yo de posibles lecturas que se pueden arrancar por acá o para llegar a los clásicos, ¿no? Pensaba a Merino Som, que es una autora belga muy conocida, contemporánea. Una de sus últimas novelas es Barba Azul, y en verdad es increíble porque ustedes conocen la historia de Barba Azul, que es bastante nefasta. Angela Carter también toma la historia de Barba Azul. El tema del Barba Azul es muy presente en la literatura femenina, precisamente porque es un hombre que encierra a las mujeres en una habitación y las mata. Entonces es un tema muy presente para un día como hoy, en el que estamos contándonos ni una menos, ¿no? Bueno, Merino Som es una Barba Azul que realmente la que resulta mucho más atractiva como personaje es la chica que logra cambiar la historia y revertir la historia del Barba Azul. Y se puede después ir
hacia los clásicos, ¿no? O Penelopiada de Margaret Atwood. Margaret Atwood escribió esta novela cuando le pidieron, junto con un montón de otros escritores, que escribiera nuevas versiones de clásicos de la literatura infantil y juvenil. Y es la historia de Penélope, que está esperando a su amante durante cuántos años, creo que son 20 años que lo espera, ¿no? Entre esta Ilíada y esta Odisea. Pero cuenta el lado de Penélope, y nunca los ponchamos el lado de Penélope, sabemos que teje y desteje y lo espera, y que tiene sirvientas. Y una de las cosas que hace en esta versión Margaret Atwood es que apenas vuelve de la guerra, Penélope manda a matar a todas las sirvientas para que no cuenten lo que ella hizo durante esos años que él no estuvo. Es increíble, porque, el coro que cuenta la tragedia griega es totalmente silenciado por la propia Penélope, que las manda a matar, porque no quiere que cuenten lo que ella hizo mientras él no estaba. Y es un novelón fantástico. Se puede trabajar, toda la tradición de la literatura griega a partir de una novela escrita hace 20 años, 15 años, como esta novela de Margaret Atwood. Bueno, recién decía lo de la saga de Crepúsculo, que nos lleva a Frankenstein, nos lleva a Drácula, nos lleva a los mitos del hombre lobo, nos lleva a Boris Vian, nos lleva a toda la tradición, del concepto de hombre lobo, del salvaje en la civilización, ¿no? Nos lleva incluso a cuadros de Rousseau, nos lleva a lugares súper atractivos trabajar con una saga como esta. Los Juegos del Hambre o la saga Divergente, lo que ponía yo es que nos lleva claramente a todos los clásicos de la literatura de ciencia ficción. De una forma, esto lo puedo contar como experiencia personal, hace años que lo vengo haciendo así, no hay un año en el que no sea una experiencia maravillosa con los chicos y que no terminemos leyendo algún clásico de la literatura de ciencia ficción, o lo que surge con Cinder o con esta otra novela maravillosa que se llama La Tierra de las Historias, El Hechizo de los Deseos, que es el primero, que es para hacer un proyecto anual a partir de este libro. Es un proyecto anual de literatura. Entra todo lo que se les ocurra a los clásicos ahí de una manera muy homogénea, que fluye, muy divertida, y los chicos logran cosas y escriben y producen cosas a partir de la lectura de este libro muy interesantes. Bueno, Harry Potter, ni hablar. De Harry Potter vamos tranquilamente al Señor de los Anillos y no hay ningún problema. Los chicos que están acostumbrados a leer Harry Potter son chicos que están acostumbrados a leer como la saga de Crepúsculo, como libros largos, densos, difíciles como este. O sea, no hay simpleza en esta literatura contemporánea. No son premasticados para los chicos. Lo que hay es repetición de temas que para los que venimos de la literatura más clásica nos parece que ya estuvo contado. Si yo lo voy a mirar con esa mirada, no tienen valor. Entonces yo los voy a mirar como si, bueno, ya lo contó mucho mejor Orwell. Y sí, claro que lo contó mucho mejor Orwell, pero a lo mejor no. A lo mejor lo cuenta mucho mejor Susan Collins en Los Juegos del Hambre, y después vamos al precursor, que es Orwell. Y en esto la apertura nuestra como docentes es fundamental, porque la literatura sigue su curso y sigue produciéndose, con lo cual, y reproduciéndose, si nosotros nos quedamos anclados en los clásicos que nosotros creemos que son lo que los chicos tienen que leer, nos vamos a perder mucho del mundo de la literatura contemporánea y nos vamos a perder mucho la posibilidad de inscribir a esos chicos en la lectura de los clásicos, a partir de textos contemporáneos que los representan más, con los que se sienten más identificados, pero que plantean las mismas temáticas. Me canso de decir esto porque me parece que es lo que... bueno, a mí en esta novela Cinder me pasaron muchas cosas cuando la trabajé con los chicos. Para empezar, rompí un gran prejuicio mío, porque no me parecía la mezcla de Cenicienta con los androides. O sea, yo dije, bueno, es que se está metiendo realmente... Pero claro, cuando la empecé a leer, me empezaron a disparar flechas en mi cabeza hacia la literatura universal toda. Y bueno, y traté de trasladarle eso a los chicos, y fue una experiencia mágica, lo recomiendo mucho. Sueñan los androides con ovejas mecánicas, las novelas de la saga de Bruna Husky, de Rosa Montero, para hablar de literatura de ciencia ficción escrita por hispanohablantes, que siempre es en traducción que leemos la ciencia ficción. En el caso de Rosa Montero tenemos una escritora española haciendo ciencia ficción, cosa que es muy
muy rompedor, digamos, de un estilo, porque la ciencia ficción no nos pertenece en el sentido estricto a los hispanohablantes, no somos productores, somos más surrealistas, somos más de la fantasía, somos más del género fantástico, obviamente, nos es más, digamos, nos pertenece más de alguna manera. Y después La Tierra de las Historias de Chris Colfer me pareció un libro que también lo recomiendo mucho para trabajar los clásicos, porque esta historia, estos dos chicos que entran en este mundo y están atrapados en un mundo que supuestamente es un refugio, porque son historias que ellos conocen, porque son su infancia, y se les vuelven en contra. Y cómo salir de eso es una forma también de hablar de cómo salir de los estereotipos, cómo salir de lo que se espera de nosotros. Muy, muy interesante para trabajar con adolescentes y preadolescentes esta novela. Y después ahí les anoté Manga Shakespeare, porque ahora la Fundación Romeo, acá en Buenos Aires, justo acaba de publicar, hay una serie de libros de manga es el cómic japonés. Hace unos 10, 12 años empezó a hacer el manga Shakespeare, llevaron a todas las obras de Shakespeare al manga. Y ahora se están traduciendo en la Argentina, con lo cual lo puse como un ejemplo de algo que se puede hacer para cerrar un poco con la unión, ¿no? Con la canción pop. Muchas veces creemos que los clásicos tienen que ser de lectura aburrida, concentrada, ¿no? Meditativa, cuando en realidad lo que tenemos que hacer con los clásicos es apropiarlos, que los chicos se los apropien a partir de la reescritura, a partir de la lectura contemporánea del mismo clásico, a partir de inscribirse ellos en una tradición a la que también tienen acceso. Hay una sensación hoy por hoy de que a los clásicos accede una élite. Esto siempre fue igual, pero estamos en condición de cambiarlo, dadas las nuevas tecnologías, dado el flujo de información, dado la posibilidad de la traducción que hoy tenemos que antes no existía, con lo cual es mucho más fácil inscribir a chicos lectores de la gran tradición literaria que lo que era hace 20, 30, 40 años. Y está en nosotros, que somos los docentes, que guiamos esa iniciación a la lectura de los clásicos, ver cómo podemos hacer que sea un disfrute, porque en realidad, si no es un disfrute, la literatura no tiene sentido de ser. Y disfrute no quiero decir que sea alegre, sino disfrute quiere decir que voy a salir mejor parado como persona de este libro. No mejor persona, ¿no? Pero voy a salir más armado, porque voy a haber entendido que ya hace mucho que venimos planteando estos problemas y que está muy bueno que los vuelvan a plantear en un libro que me es contemporáneo, pero, insisto con esto, A, no es nuevo, y B, no me es ajeno a aquello que es clásico. Y el autor que me lo cuenta hoy se basó en ese clásico. Entonces, toda esa intertextualidad de la que hablaba en un principio existe y viene dada en la literatura desde siempre, que es la frase de Borges. Son solo citas, ¿no? Y las volvemos a masticar y las volvemos a regurgitar de alguna manera nueva y original y literaria. Mira, el gran rol docente hoy en el mundo de la literatura es ese, es decir, mira esto. Y vos creías que Shakespeare era difícil. Y bueno, no sabes que hay una canción de Madonna, que seguro la bailaste, que tiene toda una letra. Y hay una película que te parece recopada de una chica que se viste de varón para jugar al fútbol. Y bueno, está basada en Shakespeare. ¿Y se entiende? Y Margaret Atwood te cuenta de nuevo la historia de la Ilíada de la Odisea, pero te lo cuenta del punto de vista de la mujer, que no era tan santita y se la pasaba tejiendo y destejiendo para espantar a los amantes. Alguno lo dejó entrar, porque era mujer pero no era tonta, ¿no? Y entonces está en nosotros los docentes ver que esa red de comunicación, que es la literatura, es vigente y es un constante fluir. Si nosotros no lo vemos, es muy difícil que nuestros chicos lo vean. Si nosotros no lo disfrutamos, si no lo entendemos así, es muy difícil que se lo transmitamos. Pero si la literatura no es un camino de disfrute y aprendizaje y unidad en la condición humana, no tiene sentido de ser en el aula. Entonces me parecía que mostrarles estos ejemplos que parecen aislados o que parecen traídos así como sacados de una galera y que en realidad se replican históricamente en la literatura,
tiene un sentido solo, que es vernos como humanos en una red infinita y muy ancestral, ¿no? Desde los cuentos antiguos hasta Cinder hoy, del rol de la mujer, del rol del varón, de los miedos, de la sociedad, que no hay nada nuevo dicho, pero siempre está bueno volverlo a contar. Y siempre está muy bueno volverlo a leer. Y me parece que ese es el rol del docente de literatura, o la de literatura, como decía un artículo por ahí leí. Así que bueno, no sé si tienen preguntas. Puedo seguir una hora más, pero no sé si da. Yo, perdona, me quedé pensando en un momento, dijiste que con los jóvenes se negocia, los docentes negocian. ¿Cómo es eso? Vos negociás desde que abrís la puerta de un aula, con los chiquitos también, pero es una negociación mucho más unilateral en realidad, porque la maestra, viste, que se para en el aula y los nenes naturalmente, es como la mamá o el papá, si es el maestro. Yo tengo maestros en primer grado, por ejemplo, y entra el maestro y es como que se acomoda la cosa rápido. Está ahí el referente, el adolescente está buscando el paredón, está buscando... O sea, asume desde el vamos que vos sos un viejo, que vas a llevarle algo que él ya conoce y te da 2 vueltas y que nada de lo que vos le podés llevar es interesante. Y está bien que así lo haga, porque es el momento para hacerlo. Está buscando una pared contra la que rebotar la pelota y que se la devuelvas. Entonces es una negociación y está buenísimo negociar. ¿Por qué? Porque yo llegué a muchos de estos libros por recomendación de alumnos que vinieron y me dijeron, Fla, en el verano leí esto. Y dije, ¿esto qué es? Yo llegué a los Juegos del Hambre por una recomendación de una alumna que se los había leído en el verano porque un primo, un tío, qué sé yo, no sé cómo llegó ella, no importa, mucho antes de las películas. Y yo dije, bueno, leo la contratapa, me pareció súper atractivo, súper conocido el tema. Dije, bueno, esto ya lo dijo Orwell. Siempre mi frase es esa, ya lo dijo Orwell. Dije, bueno, le voy a dar una chance. Y la verdad es que es atractivo cómo está planteado. Entonces dije, bueno, damos ciencia ficción en 5º año de secundaria en el colegio, listo. Arranquemos con los Juegos del Hambre. Y listo, y fue fácil. Y después venían de ver la película, es más, fuimos a alguna de los estrenos juntos, enojados. Porque la película nada que ver con el libro, y fascinados con que ellos podían decir en cualquier asado, entre amigos, la película no tiene nada que ver con el libro. ¿No? Pero yo tuve que negociar eso conmigo misma, primero con mi propia percepción del libro y mi prejuicio, aceptar que una alumna me propusiera un libro y después decir, bueno, miren, Manu me trajo este libro, ¿qué onda, lo leemos? Y ya venía de un par y no hice nada, me senté así a mirar. Tenés que negociar, si no es porque estás hablando con personas que ya tienen muy conformadas sus gustos, lo que decíamos recién, ¿no? Un nene más chiquito, más o menos, para bien o para mal, el colegio le forma la lectura. Pero un chico adolescente es mentira que no leen y leen un montón, leen diferente, pero leen. Entonces vienen con sus gustos, con sus necesidades, y está muy bueno escucharlas. Si no, no hay comunicación, no hay bajada de línea, que es peligroso, para mí. No sé. Si alguien más tiene algo que decir. Yo igual los hago leer Shakespeare, ya no les gusta, no importa. Después lo quieren, pero... Bueno, ¿nadie más? Bueno, le pido un aplauso para Flavia. Gracias. Gracias por venir esta tarde lluviosa, gótica, que hemos tenido en Buenos Aires. Gracias.